Quinta evidencia de que nosotros nos encontramos aquí, a punto el mundo de entrar al periodo de la gran tribulación, la iglesia ser sacada de acá. Esta evidencia es que Israel haya reverdecido, como ya hablamos en la tercera y cuarta evidencia, pero que Israel ahora quiera construir algo que es muy simbólico para estos días, que por 2000 años no estaba construido. Desde que Israel nació con Abraham, ¿eh? Lo primero que hizo Israel es construir su primer templo. Israel, el pueblo muerto. Después fue destruido el primer templo con la invasión de Nabucodonosor. Entre medio Daniel y la construcción del segundo templo de Zorobabel, unos 515 años antes de Cristo, y luego este segundo templo vuelto a ser destruido con la invasión del Imperio Romano. Y ahora que Israel ha vuelto a reverdecer, ¿saben ustedes lo que quiere Israel? ¿Qué es lo que quiere Israel? Templo, templo, templo. Israel sin el templo es como decir un chileno que no sepa bailar cueca, o que no se sepa el himno nacional. Israel y el templo son inherentes, el uno con el otro. Y la profecía de Daniel respecto al anticristo que va a salir de la ONU, de ese pueblo que vino a asolar acá, el imperio romano vino a asolar a la higuera, a Israel, cuando dice la profecía de Daniel, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. 70 años de Cristo eso ocurrió. Pero dice el pueblo, respecto del cual un príncipe que ha de venir. Ese pueblo hoy en día es la ONU, que va a entronizarle al mundo al anticristo. Y resulta que en este periodo el Señor ha dicho, en Mateo 24, a los judíos, cuando veáis en el lugar santo. La higuera hoy no tiene su lugar santo, la higuera reverdecida, pero lo va a tener. Por eso es importante que Israel haya vuelto a nacer en 1948, 71 años ya. ¿Por qué? Porque lo que más quiere Israel ahora es la reconstrucción del tercer templo, porque el segundo templo fue destruido por el Imperio Romano, el mismo imperio que va a querer destruirlo acá cuando quiera destruir a Israel. Antes, el anticristo, el líder de este conglomerado de naciones, va a querer hacerse pasar como Dios acá. Es por eso que el Señor Jesucristo, hablando en Mateo 24, dice, apelando al profeta Daniel, dice el Señor Jesús, mas cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan al desierto, porque aquí se va a transformar el anticristo en la bestia, a la mitad de la semana, a los transcurridos 3,5 años de iniciado la gran tribulación. Entonces es importante que la higuera haya reverdecido, porque hoy en día, en la actualidad, el instituto del templo en Israel tiene todo listo para construir nuevamente el templo. Tiene los planos listos. Los judíos son muy inteligentes para esto. Los constructores judíos que pertenecen al instituto del templo o tienen relación con él, postulan que en un par de meses tienen levantado y listo el templo, para que los israelitas reinicien el continuo sacrificio. La iglesia no va a haber reconstruido el tercer templo. Hoy en día el Instituto del Templo, que es un organismo muy poderoso en Israel, tiene todo listo. Tiene lista los aceites, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto. Tiene incluso listo todos los planos y los croquis, las vacas rojas, que son las vacas que deben ser sacrificadas a los becerros para obtener la sangre con la cual ellos van a hacer la expiación. Incluso tienen ya preparados y listos, han sido santificados levitas. Han obtenido de la tribu de Leví, los levitas, están listos y santificados los sacerdotes y levitas para iniciar el continuo sacrificio. Lo tienen todo listo. Es cosa de un par de meses y levantan el templo. Es por eso que se debe ejecutar un pacto de paz que les va a traer el beneficio a los judíos de que en la mezquita de Al-Aqsa, esa mezquita islámica que está ahí, Israel pueda levantar el tercer templo. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, es imposible que ocurra, porque eso desencadenaría una tercera guerra mundial. Todo el mundo islámico, ¿cierto? Incluido Irán, con el respaldo de la Rusia comunista, ¿cierto? Y de la China comunista y de la Turquía islámica.
todos los Emiratos Árabes se irían en contra de Israel y tendría que actuar Estados Unidos defendiendo a Israel. Y eso sería muy desventajoso para Israel y Estados Unidos, porque es un conglomerado muy poderoso el que se levantaría en contra de esta construcción del tercer templo. Pero se va a construir, créanme que se va a construir. Ese pacto de paz que se va a hacer ahí, el cual el anticristo lo confirmará, será tan estratégico, tan inteligente, yo no sé cómo logrará el anticristo hacer que a través de confirmar ese pacto de paz le permite a Israel construir el tercer templo. Ante la mirada analítica de todo el mundo, los conocedores de historia, geopolítica, ellos dicen es imposible que se construya el tercer templo, menos en el lugar donde quieren los judíos, donde está la mezquita de Al-Aqsa. Imposible. Pero ¿saben qué? Según la profecía bíblica, según lo que nos dice el Señor, va a ser posible. El Señor dice, cuando veáis en el lugar santo, es que tiene que estar construido el templo, el lugar santo, donde se va a reiniciar el continuo sacrificio judío. El Señor dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los judíos que estén en Samaria huyan a los montes, procurad que vuestra vida no sea en día de reposo. Le está hablando a la higuera. El Señor Jesús en Mateo 24 le está hablando a la higuera. Ya la higuera ha reverdecido. Por eso es una quinta prueba de que nosotros nos encontramos aquí, a punto de... Si Israel no hubiese reverdecido, no estaríamos hablando del lugar santo. Pero ahora como Israel ha reverdecido y tiene todo su empeño Israel en que se construya el tercer templo, entonces estamos cerca. Nos encontramos aquí. No es poca cosa, sino mucha cosa que Israel, después de 2000 años de reseca, haya reverdecido. Y sus hijos buenos, hayan vuelto a la tierra para ser patria, frente a todo el peligro que se encuentran los hijos buenos, rodeados de un mundo totalmente islámico, musulmán, anticristo. Esta es la quinta prueba, ¿ya? La quinta prueba, que es una evidencia muy poderosa de que nosotros nos encontramos aquí, a punto de que el mundo entre a este periodo de la gran tribulación, en donde reinará el anticristo. Y luego de este periodo, Cristo vendrá a ponerle fin a este imperio del anticristo, que durará escasos 7 años, y Cristo vendrá a imponer su reinado milenial. Para que aquí en el reinado milenial de Cristo se ponga fin a la prevaricación, fin al pecado, fin a la iniquidad, venga la justicia perdurable, fin a la visión y fin a la profecía, porque Cristo estará siendo consultado en su trono en Jerusalén. Y se corone a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se unja al Santo de los Santos. Estos 7 puntos que están aquí jamás han ocurrido en toda la historia de la tierra, del ser humano viviendo en la tierra. Jamás. Con el reinado milenial de Cristo, estas 7 cosas se cumplirán. Entonces, la inminente construcción del templo judío es una quinta prueba, una quinta evidencia de que nosotros nos encontramos aquí, al fin de los tiempos. No hay más tiempo. Pronto Cristo viene a establecer su reinado milenial. Entre medio el mundo entra a la gran tribulación. Es el día de la ira del Señor, en donde castigará al mundo como lo hizo con la gente de los días de Noé. Una vez más, Cristo lo dijo. Como en los días de Noé, juicio sobre los moradores de la tierra, así será también la venida del Hijo del Hombre a la tierra. También habrán juicios. Los juicios que claramente están establecidos en el libro del Apocalipsis. Estos juicios, en que el Cordero desata este libro de los 7 sellos, estos juicios, los 777, los 7 sellos desatados, son todos juicios sobre los moradores de la tierra. El 7º sello abre paso a las 7 trompetas que tocarán 7 ángeles, juicios más severos aún sobre la tierra. Es que los juicios irán subiendo en intensidad. Y la 7ª trompeta dará paso a las 7 copas llenas de la ira que 7 ángeles vaciarán sobre la tierra. Y acá, al final, 2/3 partes de la raza humana quedará totalmente destruida. Irán todos al infierno. Así lo dice el profeta Zacarías. Zacarías 13, 8 y 9. Este es el cuadro que se viene sobre la tierra. Esta es la gran tribulación. El 8.000 millones de seres humanos, que es un número que se postula para poder hacer el ejercicio, es un número un tanto ficticio.
Si bien se acerca mucho a la realidad porque actualmente en la Tierra se acerca este número, pero ponderando este número al inicio de la Gran Tribulación, solamente al desate del cuarto sello mueren 2.000 millones de seres humanos, quedando un tercio de la población mundial al inicio de la Gran Tribulación. Y solamente al toque de la sexta trompeta muere la mitad de la población mundial y sobrevive la mitad. Solamente al toque de la sexta trompeta. Este ejercicio es realizado usando, aplicando, contabilizando o tomando en cuenta Apocalipsis 6.8 y Apocalipsis 9.18. Y eso que quedarán que sean vaciadas las 7 copas llenas de la ira de Dios. En resumen, un tercio de la población mundial sobrevivirá. 2.600 millones de seres humanos, si contabilizamos este número al inicio de la Gran Tribulación. 2/3 de la raza humana quedará exterminada por el dedo de Dios. Vamos a Zacarías 13, 8 y 9. Zacarías 13, versículos 8 y 9. Zacarías 13. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella, la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Es decir, a la tercera parte, el Señor seguirá apretándola, poniéndola al crisol. Y obviamente quedará un número más reducido todavía. Habrá más reducción que estos 2.600 millones de seres humanos. El llamado ante estas evidencias de que nos encontramos aquí es que tú, que todavía no perteneces a la iglesia de Cristo, te arrepientas y creas en el Evangelio para que pases a ser parte de la iglesia de Cristo y seas librado de la ira venidera. No seas tú como las gentes prediluvianas, quienes no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El Señor Jesucristo dijo, y no entendieron ellos hasta que vino el diluvio, el juicio de Dios, y se los llevó a todos. Dice el Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre. No seas tú sin entendimiento, entiende, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Estamos en el período de la gracia. Durante este período de la gran tribulación se acaba el período de la gracia. Aquí las personas tendrán que perseverar hasta el fin de sus días para poder ser salvos, no dejándose marcar por el número de la bestia, ni adorar su imagen. Así serán salvas estas personas al precio de sus propias vidas, con sufrimientos tremendos. Pero tú todavía tienes la oportunidad de pertenecer a la iglesia de Cristo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, para que seas librado de la ira venidera. Que Dios te bendiga.